Hola amigos, estoy aquí con Adrián González, Super Sapiens, del canal de YouTube Super Sapiens. A tu servicio. Hola Adrián. Hermano. Hola querido amigo. Pues vamos a hablar sobre los test proyectivos, de los cuales Adrián es conocedor y practico. Cuéntanos, Sí. Adrián. Es mi especialidad práctica, extrajurídica, por así decirlo. Durante un tiempo variable, comprendido entre 4 y 6 años, salí rebotado de las ciencias jurídicas porque éstas no me aportaban un contenido profundo al respecto de mí. Y tuve la casualidad de encontrarme de soslayo con los especialistas de esta rama específica de la psicología, los proyectivos, así se hacían llamar. En concreto, bueno, me enamoré hasta de una grafóloga encantadora que era muy aguda a la hora de interpretar mis letras. No te puedes imaginar lo que sacaba esta señorita de mi caligrafía. Y fue justo en los últimos estratos de mi postulación, cuando estaba pretendiendo entrar a las Fuerzas Armadas, que al final hice, pero no como yo quería. Yo estaba intentando opositar al letrado del Cuerpo Jurídico Militar. Descubrí que en los últimos estratos, justo en los últimos exámenes, uno se encontraba con proyectivos. Más en concreto, en el Hospital de la Defensa, en el Gómez Ulla, una capitana médico y unos psicólogos me hicieron unos test proyectivos. Y arrojaron tal cantidad de información respecto de mí que me dejó abrumado. De tal manera que tan pronto salí del ejército me fui derecho al templo de iniciación en estas artes, por así decirlo, IPSIGRAP, Instituto de Peritación Psicografológica, los mejores. y me empecé a versar, hice una diplomatura de 3 años, tras la cual me titulé perito calígrafo, psicografólogo forense. Yo ya era letrado de los tribunales, ¿no? Y esto me dio una versión bastante holística. Me ofrecieron las técnicas necesarias para adentrar el subconsciente y la personalidad profunda. Esto quiero comentar que sé que el psicoanálisis está muy denostado. Hemos hablado tú y yo muchas veces a micrófono cerrado de esto. Yo quisiera comentar que esto va mucho más allá de la historia vieja, aburrida de siempre, de la terapia cognitivo-conductual. Esto va a las causas. Esto es una verdadera iniciación en el yo profundo. Y sí, de tu mano quizá hoy puedan salir cosas importantes, querido. Y sí, desde luego ofrecen mecanismos para conectar con la criatura que transmite en lo profundo, esa niña que llora y pide atención y comida, con el ello, hermano. Y para quien quiera autoconocimiento, lo recomiendo, harto necesario. Las ciencias proyectivas, todo lo que tú ves a tu alrededor, lo que conforma tu entorno, dice quién eres, cómo hablas, cómo te mueves, qué ves espontáneamente en un retrato al estilo Rochard, qué es lo que opinas de los demás. Todo eso redunda en el fondo en cómo tú te estás proyectando en el mundo. De tal manera que observando lo que hace alguien puedes llegar al fondo de quién es. Así haces algo como haces todo lo demás. Es el aforismo de las ciencias proyectivas. Bien, entonces entiendo que las técnicas proyectivas es una especie de rama de la psicología. ¿Podrías contarnos en qué se diferencia de la rama cognitivo-conductual, que es la imperante en las universidades? Sí, claro, será un placer, hermano. La terapia cognitivo-conductual atribuye el peso al esquema cognitivo. ¿El peso de qué? Me dirás. El peso de todo, hermano. El peso de los hábitos, el peso de la personalidad, el peso de las reacciones emocionales involuntarias, el peso de los rituales, de las relaciones, ¿ok? Un enfoque cognitivo-conductual que, como el nombre dice, se enfoca tanto en los pensamientos cuanto en las conductas, intenta, ante todo, normalizar la conducta a través de ordenar los pensamientos. Y utilizan técnicas que giran en torno a un proceso que al final, al cabo, en último término puede resumirse en lo que piensas provoca lo que sientes, ¿ok? Ciertos hechos que son objetivos a ti te mueven a una cadena de pensamientos que vienen asociados a una serie de sentimientos. Si tú llegas a la consulta de un cognitivo conductual y dices, me siento frustrado, me siento solo, apocado, orillado, minusvalorado, etcétera, te dirá, uy, qué sentimientos tan tóxicos. Vamos a ver qué piensas. O tú cuando vienen esos sentimientos, ¿en qué estás pensando? Mi novia me ha dejado, no me quiere, no me da lo que necesito, el trabajo no me valora. Y dirán, eso es, ¿ves? Eso
es el problema. Entonces intentan cincelarte así, a martillo, la naturaleza de tus pensamientos. Te dirán, no lo pienses así, esos pensamientos son muy tóxicos, piensa mejor esto otro. ¿Okay? Entonces intentan hacer una especie de artesanía y conformar tu psique para provocar una reacción emocional que a la postre te permita llevar una vida estable, normal, normalizada. Ese es el objetivo. El psicoanálisis es otra cosa. Es el supremo arte de la autocontemplación. Y la faceta terapéutica es una de sus muchas posibilidades, quizás hasta la más insignificante y la más pobre. El arte del psicoanálisis no pretende tratar tanto cuanto que tú te observes con manera sincera y, a la postre, que te acabes sublimemente aceptando. Intenta no maquillar, no hacer una especie de artesanía de tus pensamientos, intenta que simplemente remontes la cadena causal de tus asociaciones hasta el punto primordial en el que esa criatura sufrió el primer trauma, el primer conflicto. Sería el equivalente en teatro, te lo digo a ti porque sé que eres actor, hermano, al método Stanislavski, al acto studio, ¿verdad? En el ámbito actoral. Busca el conflicto, busca el dolor, el trauma primero y a partir de ahí remontar ese proceso que ha desenvuelto. Es decir, es la genealogía de la psique. ¿De dónde proviene eso? Vamos a trazar la gruta, sigamos el agujero de conejo hasta sus últimas consecuencias. Abracemos el polémico, por lo demás, concepto de subconsciente y todo tipo de arquetipos, entre los cuales despunta, como sabes ya, hermano, la sombra. Y vamos a ver qué se cuece ahí en la sala de máquinas de tu refinada psique. Entonces es más doloroso, más largo, más traumático quizá, exige más valentía, pero sonsaca la realidad profunda. Y pudiera ser el equivalente moderno a las antiguas iniciaciones mistéricas, porque el verdadero misterio, como ya se supo en aquel momento, más que cualquier otro esoterismo rimbombante, somos nosotros. El esoterismo es la psicología de la antigüedad. Y la psicología actual, heredera de aquello, es el psicoanálisis. O sea, Freud es como un hierofante de Eleusis vestido en bata. Es un romántico alemán, como un Wagner, pero con bata científica, intentando protocolizar todo de una manera racional. Esa es la diferencia sustantiva, hermano. Entonces, el test proyectivo del que me estamos hablando forma parte del psicoanálisis. Sí, desde luego esa es su rama, sí. Sí, eso es, exacto. Pertenece, si hemos de dividir las aproximaciones psicológicas entre cognitivo-conductual, Gestalt, etcétera, todas esas ramas, esta, sin duda, entraría en el marco de los discípulos de Freud. Jung, Max Pulver, Karen Macover, etcétera. Sin duda, sí, psicoanálisis. Vale, y Carl Jung, cuéntame, ¿hizo una gran aportación a esto del test proyectivo? Sí, la hizo, querido amigo. ¿Por qué? Porque su maestro, nuestro amigo Sigmund Freud, descubridor del concepto y la aplicación terapéutica del subconsciente, del concepto subconsciente, encontró los arquetipos, encontró las asociaciones fundamentales, el subconsciente, la sombra subyacente, la relación profunda que existe entre la criatura, el ello y la sublimidad de la superestructura, ¿no? de nuestras experiencias. Es decir, logró descubrir que el llamado ego, el yo, es una relación dinámica entre nuestra cueva y nuestro cielo, infierno y cielo, como Dante, ¿verdad? Entonces, esto cambió el plano de juego. Lo hizo desde una perspectiva muy técnica, muy analítica, muy semítica, en el sentido de ser muy prolija de detalles, muy metódica, concienzuda. Pero luego tuvo que venir este pagano, este Jung, para hacer la gigantesca e invaluable aportación pagana al psicoanálisis. Es decir, aportó todo el legado del conocimiento sapiencial antiguo en la forma del estudio de los arquetipos y el inconsciente. Es decir, cuando Freud excavaba en la profundidad del ego, encontraba sombra y encontraba una bestia serpentiforme en lo profundo, que había que encorsetar, había que intentar domar para intentar ser civilizados, ¿no? Provocando con ello a la postre el malestar de la cultura. Jung escarbó más profundo aún y se dio cuenta de que bajo ese sótano, bajo esa cueva, había algo hermoso, palaciego y ancestral, que eran los arquetipos del subconsciente. Encontró que nuestra configuración más básica, que tenemos de fábrica, uno de los argumentos en favor de la existencia de Dios, dirían algunos,
Lo que más profundo tenemos en el subconsciente son una serie de imágenes ancestrales preñadas de contenido respecto de la realidad y que armonizan nuestra existencia visualmente. Curioso. O aportan una configuración representativa, una configuración pictórica, si se prefiere, de quiénes somos, del contenido profundo de nuestras relaciones. Como tarotistas, por así decirlo, supieron disolver la realidad en forma de imágenes. Esa es la gran aportación de Jung y sus arquetipos, al margen de otras muchísimas aproximaciones respecto al concepto de sombra, respecto de... En fin, habría que hacer una sesión específica para hablar de Jung, ¿no? Pero este giro arquetípico aportó mucho a los terapeutas que en adelante utilizaron esas imágenes primordiales que Jung había encontrado para segmentar y para aprender a usarlos de referentes y de herramientas para abordar la psicología humana y para poder entender que tras de lo que una persona necesitaba, quería, buscaba, anhelaba, se dolía de no tener, había ciertas imágenes en suma, y que tratando esas imágenes simplemente se podía llegar a lo más profundo del corazón y mente humanos. Véase, las mayores aplicaciones de Jung no se han producido en el ámbito de la terapia, que esto ya te digo, se ha quedado en manos de los cognitivo-conductuales. Se han producido en el ámbito de la publicidad, del marketing, del cine, de la música, de todos los que realmente usan las imágenes para llegar a nuestro interior. Así ha sido, hermano. Y por eso conviene aprender a descifrar esas imágenes, ya te digo, relativas a elementos mucho más sublimes y mucho más complejos, y saber que están cifradas en esas pequeñas imágenes que quizá, por un ejemplo, en el ámbito de una demencia, un loco, un psicótico rabioso en su celda, de repente solo, sin contaminación externa, asiste a la figura salvadora del mago que acude en sus sueños, y esa configuración benigna de ese arquetipo les saca del fondo de su profundidad, del agujero, diría Jung. Es el arquetipo del mago, está siendo predominante en su subconsciente y viene a salvar su psique, ¿de acuerdo? Y todas las tradiciones culturales, literatura, magia, música, han utilizado eso de alguna manera. Señor de los Anillos, Gandalf, Harry Potter, Dumbledore, el ciclo artúrico, Merlín, y se han provisto de esas imágenes que ya teníamos de serie en la cabeza para hablar de historias inherentes al ser humano. Eso es, hermano. Pues muy bien, Adrián. ¿Y en qué consiste exactamente el test proyectivo? El test proyectivo, excelente, hermano. Consiste en lo siguiente, querido. Consiste en que el iniciado, es decir, el objeto de examen, el sujeto paciente, tiene que ser invitado, tiene que ser movido a volcarse respecto de algo externo a sí mismo. Lo que interesa no es lo que hay en el interior, lo que interesa es algo externo a él, para que él pueda hacernos testigos a los que indagamos del fenómeno de la proyección. El fenómeno de la proyección básicamente consiste en que lo que tenemos dentro lo transferimos. Freud lo llamaba transferencia de contenido, ¿de acuerdo? Lo vio, por ejemplo, en la onirocrítica. Algo que tú tienes en tu interior, lo transfieres a otra cosa y lo dramatizas. Por ejemplo, una fobia. A ti te dan de repente miedo a las serpientes y no hay motivo racional ninguno para que tú le tengas miedo a las jodidas serpientes. Sin embargo, te dan un terror abyecto, un terror pánico. Diría Freud, está transferido y hay un horror de tu infancia o un horror colateral que tú has transferido a las pobres serpientes para convertirlas en objeto de tu temor y tu espanto. Esa es la proyección, ¿no? Entonces, un proyectivo te diría, ten esta imagen de una serpiente, ¿qué te sugiere? ¿Qué te proyecta? Tú proyectarías sobre ella todo el horror que hay en tu corazón. E interpretaría en eso lo que subyace en realidad. ¿A través de qué? Primero, de conocimientos ancestrales respecto del significado objetivo de ciertos arquetipos, que significan algo de una manera objetiva al margen de lo que nosotros sintamos de ellos. En el caso de las serpientes hay de todo tipo de asociaciones respecto de la terrenalidad, respecto de la sabiduría reptiliana, los efectos voluptuosos de la personalidad, el subconsciente, la tentación, de los que se ha surgido también, como sabemos, el mito edénico, etcétera, ¿no? Y también de otro, con las llamadas asociaciones involuntarias. Es decir, lo que tú tienes vinculado por fuerza de tus propias vivencias al concepto serpiente. Entonces habría que preguntarte a ti qué experiencias has tenido en tu vida con las serpientes, para saber por qué has cifrado eso que has proyectado ahí
en forma de serpiente. Eso es. Entonces, la técnica proyectiva, querido, sugeriría así. El terapeuta elegiría algo externo sobre lo que tú te volcaras. Eso externo puede ser como el test de Rorschach, una imagen. Te diría, ¿qué ves aquí? Te mostraría un dibujo más o menos difuminado, los contornos, ¿no? ¿Qué ves aquí? Tú dirías, una mariposa. Uno diría, una mariposa. Yo veo una criatura colgándose a sí misma. Yo veo a mi madre. El otro día, yo veo un escupitajo. Y como puedes ver de la variedad de las respuestas, cada uno va diciendo indirectamente quién es. Cada uno proyecta sobre lo externo su interior. Puede ser un dibujo, puede ser una imagen. Piensa en un teatro. ¿Cuántas personas ves alrededor del escenario? Uno puede ver, yo veo un coro enorme, yo lo veo vacío, yo veo dos señoritas, yo veo una bailarina de striptease, lo que sea. Cada uno dice lo que ve. El proyectivo puede ser incluso más astuto y no poner un objeto determinado y simplemente dejar que el otro se exprese, que le dé al palique y al modo de freudiano puro le diga, recuéstate sobre el diván, háblame de ti. El verdadero terapeuta proyectivo haría algo así. Y escuchando lo que dice, sabría interiormente que todo lo que está diciendo en el fondo es respectivo a sí mismo. Le atañe a él, que en el fondo, desde el que comienza a hablar por la boca, no hace otra cosa que hablar de sí mismo. Hasta ese punto llega la psicología proyectiva. Y de todas sus conexiones, la elección de los temas es espontánea, elección espontánea de los temas que he escogido, la primacía que da, la regularidad de ciertos términos. Segmente, y he dicho, ha utilizado la palabra mierda 90 veces, la palabra justicia solo una vez, la palabra equidad ni la ha utilizado, ¿entiendes? Y empezaría a hacer un análisis objetivo de lo que esa persona ha dicho respecto de otras cosas, que no de sí misma, supuestamente, porque el proyectivo no le dice, cuéntame cosas de ti, no, diría, habla, respecto de esto, respecto del otro, ¿no? Un análisis, una crítica respecto a una película, etcétera, ¿no? Eso es. Entonces, la técnica proyectiva consistiría en conseguir que la persona hable de otra cosa y después en analizar el contenido objetivo, el contenido ideológico latente, así se llama, de lo que ha dicho, para examinar qué y hasta qué punto lo que ha dicho respecto de otro habla de veras de sí. Eso es, esa es la técnica, hermano. ¿Y esto se lo inventó Jung o después ha tenido una escuela que ha seguido sus pasos y lo ha perfeccionado? Sí, claro, esto ha sido perfeccionado, hermano. Hasta donde yo sé, por lo pronto, ha repercutido en la escuela de la interpretación simbólica del espacio, en la figura del gran psicoanalista suizo Max Pulver, también en la escuela de test proyectivos de Karen Macover, el test de la persona, el test de la casa. Ha tenido derivaciones, hermano, hasta la figura de nosotros mismos, ¿no? Que empezamos a hacernos con ello. Yo, por ejemplo, he seguido una línea de análisis proyectivo, para mí la más excelsa de todas, que es la de la psicografología forense, que para mí es el test proyectivo por excelencia, la caligrafía manuscrita espontánea. Y claro, ahí hay millones de figuras, a cual más fascinante que la anterior, que han tirado de estos registros. Entonces han intentado derivar un contenido objetivo de algo que tú haces supuestamente inocentemente. Cada vez que tú haces un análisis grafológico y le pides a alguien que exprese su letra manuscrita, que escriba en suma, esa persona te dirá, uy, pero verás, es que yo hoy no tengo un día muy católico. Yo además que cada día escribo de una manera, te intentan prevenir. Y el psicólogo proyectivo ya, desde ese momento, empieza a tomar conclusiones. Desde el momento en el que te sientas a la mesa, la manera como te sientas a la mesa, ya está empezando a expresar. Y, por supuesto, que esto ya estoy haciendo spoilers de mí mismo, una de sus variantes más famosa, más excelsa, ha sido la de Alan y Barbara Pease, entre otros, que es el examen de la comunicación no verbal, que es uno de los más célebres y actuales, puestos en moda, formas de análisis proyectivo de la personalidad. ¿Pero eso no sería conductismo o estaría rayando al conductismo? Claro, a ver, entiéndase, el conductismo lo que explora son automatismos, busca las causas relativas a tu manera de obrar, entonces intenta descifrar o desnudar, deconstruir la cadena causal de tus acciones para manipularla. ¿De acuerdo? Intenta comprobar qué te ha llevado aquí a hacer esto. Ciertos estímulos, cierta recurrencia de pensamientos, ciertas necesidades encubiertas, Entonces intenta remontar eso para cambiar la cadena causal
y a ser posible incluso hacerte artífice a ti de la propia cadena causal de eventos que tú quisieras ser. Para ser de esa manera necesitas poner estas causas antes, ¿no? En este caso, la causa es tan profunda, que no se pretende, se consideraría demasiado pretencioso intentar involucrarse en ella. Es más bien, encuentra quién eres y acéptate, mamón. Es decir, es lo mismo que estaba escrito en el frontispicio del templo de Delfos. Gnosis autón, compréndete a ti mismo. Es decir, en suma, contempla y acepta lo que ves en el espejo por la mañana. Cosa hercúlea y difícil, atlántida de conseguir. Entonces, claro, no es tan conductista como dice, esto conduce de la mañana a la noche como una bola de billar del 8 de un lado a otro de la mesa, ¿no? No es así, es algo más intrincado. Aunque pudiera parecerse. Desde luego, un conductista vería una respuesta de comunicación no verbal y diría, esto está causado por... Un psicoanalista diría, esta persona expresa esto porque es así, ¿entiendes? Esa sería un poco la diferencia aproximativa. Aquí un breve apunte que me contó una chica que estuvo estudiando en psicología y me comentó que en las facultades universitarias de psicología enseñan cognitivo-conductual porque aunque cognitivo y conductual son diferentes entre sí, pero dijeron, bueno, vamos a coger lo más mainstream o lo más aprobado por consenso, más o menos, teniendo también en cuenta que el voto de los poderosos vale más que el voto de los llanos, ¿cierto? Sin duda, hermano. Y los comentarios de esta compañera, cuya entrevista creo que vi y gocé, si es la que yo creo, y me pareció muy, muy oportuna, muy prolífica de detalles, son exactos. A ver... Es obvio que el propio término cognitivo-conductual es una contradicción en término y que está abarcando dos elementos distintos, dos aproximaciones disímiles, etc. Que se intentara coger de las dos lo que pudiera proporcionarse a la sopa boba, tutum revolutum, también, exacto. Esto muestra la promiscuidad de aproximación y, en el fondo, la suprema conveniencia que gobierna estas cátedras académicas, que en el fondo no hay una seriedad ni un profundo compromiso, que hay más bien un utilitarismo subyacente. Ambas técnicas, estas dos, son muy socorridas y tienen mecanismos solventes, pero para mí que ya por sí empiecen así, a través de esos títulos tan entremezclados y de esta confusión de aproximativa, explica por qué no funcionan en la práctica. No conozco a nadie que haya estado sometido a esas terapias que haya conseguido gran cosa. Todo lo más consigue normalizar un pensamiento, consigue escribir una novela sobre personas o gente o pensamientos tóxicos, pero poco más. No logran hacer demasiado. Es exasperante hasta qué punto, pese a que el sistema que nos intenta atenazar prodigue tanto estas maravillas, ¿no? Y se precie en contar en sus filas con cada vez más psicólogos, cada vez más expertos, y tenemos a terapeutas para los niños, terapeutas para los accidentes, expertos en trauma, psicólogos sociales para las firmas de marketing, psicología experimental para los que sean más conductistas y quieran explorar las causas profundas que subyacen a la acción concreta, individualizada, etc. Pese a que cuenten en sus filas con cada vez más adeptos, estos religiosos de la cognitivo-conductual, poco aportan y son para mí bastante mediocres de los resultados. Y no sé si apelar un poco a las experiencias concretas de tus oyentes, hermano. No sé si tú has sido terapeuta. Yo he ido y comprobé en primera persona hasta qué punto eran parcos de la visión y cómo intentaban enseguida como arrastrarte a una de sus categorías para intentar espetarte una conclusión enlatada que tenían previamente. A ver cómo podían empujarte hacia un diagnóstico predeterminado y lograr escupirte alguna de sus prescripciones y decirte, pues, no seas tan tóxico y dejarte en un par de lugares comunes. Es demasiado politizado y para mí demasiado conveniente. Y no está a la altura de la complejidad del ego humano y desde luego no para personas de cierto cociente intelectual y menos con personas con inquietudes profundas. Es decir, que sí, la cognitivo es una cosa, los pensamientos conductuales son comportamientos, hábitos, etcétera. Pero es como la medicina moderna, es explorar la salud solo a través de los síntomas. Son cosas demasiado superficiales. En el plano de la mente, de la psique, lo cognitivo es lo neocórtex, es decir, son las representaciones más externas, eso es la punta del iceberg, eso no sirve. Y en el aspecto de la acción, la conducta exteriorizada finalmente también es otra punta del iceberg.
Es decir, que no se comprometen, no se mojan y lo hacen tan superficialmente porque en suma no tienen tiempo de ir a lo nuclear. Quieren hacer Mac diagnósticos. Vas a tomarte un Burger King y luego vas a tu terapeuta y te da una tabla de pensamientos con hechos y acciones. Y estudiatela y mañana te veo, guapi. Hasta luego, corazón, qué bien. Y vienes normalizadísimo y te vas al gimnasio, luego bailas tú los fines de semana, te metes tus copazos y que pase tu vida cuanto antes, pero superfluamente. Para quienes nos comprometemos en el arte de mirarse a sí mismo, el gnosis autón, y estamos en de una iniciación, hace falta. Es que es mucho más provechoso hablar con un barman y contarle tus miserias. Un buen psicoanalista argentino. Eso es lo que yo recomiendo, que profundice así, que vos quiere profundizar, no va, no, un poco caricatura. Esa es la imagen que tenemos de psicoanalista, ¿no? Argentino tiene que ser. Recomiendo eso. Eso, o es que hasta una pitonisa, o un experto en artes ocultas, que en el fondo son la psicología de la antigüedad, si uno quiere ir al fondo. Por eso, subrepticiamente, y esto nos toca a ti y a mí, querido amigo, el esoterismo cada vez cobra más fuerza por la desnudez, la impotencia y la insolvencia de las artes formales psicológicas, que no alcanzan en absoluto a satisfacer las inquietudes interiores, máxime estando tan desnudadas hoy día de liturgia sublime y de literatura profunda existencial. Es decir, en el momento en el que los sacerdotes encima no tienen una relevancia psicológica, y que este puño de psicólogos provistos de esas armas tan superfluas intenten reemplazar el sacerdocio católico, sus sacramentos y todo el legado sapiencial de las artes ocultas en ese par de conceptos trillados, no alcanzan a hacerlo. Por eso, claro, surgen todas estas cosas alternativas. Y el psicoanálisis, por más que quiera desacreditarse, yo insisto, es profundo. Y una lectura de Freud arroja, en mi caso al menos, que lo he leído durante muchos años con mucha atención, la primera percepción es, Dios mío, esta persona, si no lo que dice no es exacto, que parece que lo sea, tiene un trasfondo de verdad, porque va al grueso, y ahí ese punto incómodo donde empiezas a tener que responsabilizarte de ti mismo, que es lo que no conviene decirle al hombre de calle común, que entre clase de spinning, hidrojump y su zumba y su trabajo degradador y mundanizante, no tiene tiempo de escuchar, ¿no? ¿Quién tiene tiempo aquí para escuchar las voces del interior? Pero no, están a dos niveles operativos completamente distintos, hermano. Si no me extraña lo que decía tu compañera, claro, esta señorita de... Umi Roxy. Roxy, mis respetos. Esta señorita era andaluza, pudiera ser, ¿no? Sí, de Cádiz. De Cádiz, sí, ya recuerdo, excelente entrevista, la verdad, mis respetos a Umi, desde aquí, la verdad, mis respetos. Pero sí, que no están a dos planos distintos y no creo que se profundice lo suficiente. No sé si Umi creo que a lo mejor no era demasiado propicia al psicoanálisis como lo soy yo, pero sus comentarios respecto de el uso de estas dos disciplinas de una manera infructífera coinciden conmigo. O sea, yo opino igual que ella. Amén, hermano. Pues Adrián, centrándonos en la técnica, ¿podías darnos las diferencias que existen entre las técnicas de la cognitivo-conductual y las técnicas del psicoanálisis y en concreto las técnicas del test proyectivo? Sí, sin duda, querido amigo. Muy bien, lo que aquí subyace es lo siguiente, y doy paso inmediatamente a las técnicas, hermano. Lo que subyace es esto. De un lado, la idea de psicología cognitivo-conductual va inextricablemente unida a la idea de terapia. Es decir, a la idea de que cualesquiera discordancias, cualesquiera sombras de tu carácter e irregularidades o toxicidades, se podría decir, ¿no?, corresponden a una avería. Y por lo tanto utilizan ya una aproximación muy mecanicista, es decir, la criatura debiera ir bien. ¿Qué te ha pasado? Déjame que te haga un diagnóstico forense, cognitivo-conductual, y te voy a decir cuáles de tus pensamientos o cuáles de tus conductas tienes que corregir para reparar y revertir el sistema para que vuelva a ser normal, ¿de acuerdo? La psicología profunda, el análisis psicoanalítico, no ve eso, no vería que tú estés mal. El propio Jung consideraba que todos los egos son complejas estructuras, son estructuras perfectamente autobalanceadas y que no hay nada malo, simplemente hay una genealogía del yo. Es decir, que tú para llegar donde estás has necesitado
compensar tus vivencias, tus traumas, tus recursos disponibles, tus conocimientos sobrevenidos, tus líneas de acción, todo en un tutum, en un complejo, ahí la palabra complejo, estable y balanceado, de tal manera que logres ser quién eres, pero no hay nada malo, simplemente hay un ego más o menos contorneado, ladeado, oblicuo, a fuerza de estímulos en uno u otro sentido, ¿no? Más desde la sombra, más desde lo luminoso, trascendente, etcétera. Y, por lo tanto, la idea cognitivo-conductual ya tiene esos tintes, ya arrastra esos ciertos sesgos de la toxicidad del positivismo, del be happy, my friend, de la idea de que todo son sonrisas y sonríe, ante todo hay que ser sonreír, y todas esas frases manidas de ante todo sé tú mismo, no seas tóxico, no impongas nada a nadie, todas estas ideas tan trilladas del buenismo psicológico que trae causa del buenismo político, del buenismo antropológico y en suma del buenismo existencial. Es decir, todas estas ideas tan cándidas, tan ingenuas. Lo otro no, lo otro asume que tú estás compuesto de sombra. Es más bien que eres sombra, arcilla, que ha sido contorneada para dar nacimiento a una figura provisionalmente vertical, pero que pronto decaerá de nuevo en la sombra misma, de polvo al polvo, algo así, ¿verdad? Y hará un examen muchísimo más completo, más holístico, relativo no solo a la sobriedad de lo que dices tú con tu terapeuta a las 8 de la mañana o el lunes, sino de tus momentos de ebriedad, tus momentos de languidez, tus momentos de decadencia, tu voluntad de muerte. Recordemos ese concepto erótico, tanático, freudiano, eros tánatos, ¿no? La idea del impulso de muerte, como la gran pulsión encima, el impulso de matar y morir. Sobre todo el de morir, ¿verdad? Es decir, que estamos hablando con categorías mucho más prohibidas. Las técnicas cognitivo-conductuales forzadamente exigirán de ti una hiperracionalización y de que des traza, que intentes desnudarte, intentes verbalizar hábitos en el sentido de regularidades de pensamientos. Intentar escrutar de ti solo lo que muestra tu interfaz, ¿vale? Es decir, es como intentar reparar el ordenador solo a través de la interfaz de visual, de la pantalla. Vamos a ver, El psicoanalista ve que el sistema operativo es algo muchísimo más profundo y va a las conexiones profundas, se mete en la programación que hay detrás, en la deep web, por así decirlo, en la deep web. El terapeuta cognitivo-conductual se queda en lo que el motor de Google le permite alcanzar, posterior a la censura. Es decir, una vez que hemos quitado a todos los negacionistas y a todos los enaltecedores de usos alternativas medicinales, vamos a dejar bien depuradito de herejes Google y entonces vamos a examinar quién eres a través de lo que nuestros algoritmos suscritos y sancionados por el poder nos permiten. El psicoanálisis va a la deep web. Donde se comercian armas, niños en cajas, drogas, donde se comercia ahí con seres humanos, donde los deseos desaseados profundos de todas esas parafilias sexuales de las 3 de la mañana, donde hombres casados van a buscar colegiales ahí para ver sus fotos desnudas. Lo prohibido, lo decadente, lo mórbido. Pero a partir de ahí te dice, no eres solo sombra, ¿ok? No eres solo sombra, que eso es algo que te puede quedar si abusas de la cognitivo-conductual y te convences de que solo eres pensamientos, que uno tenga una reacción de contraste y se vaya a lo otro. Y mucha gente muy normalizada exteriormente después comete las mayores barbaridades en sus momentos inconfesables, porque a cuesta de no poder hablarle de su terapeuta lo que hace ebriamente a las 3 de la mañana, quién sabe Dios se lo diría. Desde luego la terapeuta, eso sí, guapísima y encantadora y perfectamente acicalada y empingorotada, te va a tratar y es encantadora, pero no le vas a hablar de lo que haces tú a las 4 de la mañana profundas cuando desaseadamente piensas genitalmente. Pero el psicoanalista sí, y lo vas a ver no solo cuando tú lo aireas, sino que lo va a intuir de otras cosas. Y una vez te lo diga, te va a decir, tranquilo muchacho, te dará un abrazo, lloraréis juntos y te dirá, no eres solo sombra, no eres solo mierda, porque aunque tus raíces se nutran de lo profundo de toda esa maldita porquería, también tus ramas se extienden algo, y aunque seas un maldito pedrasta, eres capaz de algo hermoso también, ¿entiendes? Y pues, te conviertes en un literato de éxito, lo que sea, ¿no? Y por eso la técnica psicoanalítica no es tan estigmatizadora, no utiliza tanto de etiquetas ni de
de hacer duplicidades ni lecturas duales del mundo. Estos son los buenos, los normalizados. Son equilibrados, tienen bien balanceada la autoestima, bli, 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 bli. Y estos son los malos, los tóxicos, los pasivo-agresivos, los invasivos, ¿entiendes? Los tiene bien dualizado. Entonces te quiere llevar a las filas finas del bien con buena dosis de mojigatería. El psicoanalista no. Bueno, probablemente el psicoanalista, y máxime si es argentino, pues estará bien curtido en ebriedad, tango y otras técnicas que ya por sí te han ido conduciendo a los lugares más oscuros de la taberna. Y te va a hablar desde la propia sombra, y creo que es más comprometido. Es una iniciación más holística, hermano. Eso es la diferencia en cuanto a técnica, claro. Entiendo. Yo me he pasado por la Facultad de Psicología de la Complutense de Madrid, aquí en Somosaguas, y un campo precioso de flores femeninas, humanas, señoritas maravillosas. Pero claro, a esas señoritas no les puedes contar hablar de las sombras. No, olvídate, porque lo consideran enseguida un atavismo machista, un anacronismo furibundo, un cuadro desdibujado, sombrío, ¿no? Proveniente de un esquema injusto, inoperativo. Lo intentarán estigmatizar para decir, esto es asimétrico, esto tiene aristas, esto es malo, esto es tóxico, y te dirán, no, fuera, quítate, y te dirán, la psicóloga, quítate esos amigos, quítate esos pensamientos, quítate esos parientes, quita. Y te cago, cuando te veas desnudo de todo eso, dirás, pero esta tía me ha quitado todo. O sea, salvo los amigos de tomar el té de las 5 de la tarde, me ha quitado todo. Entonces, ¿yo quién coño soy? Te preguntarás si yo en el fondo soy otra cosa más mórbida, más reptiliana. Y claro, todas esas mojigaterías no te servirán para profundidad. No lo tendrás confianza. Estará mirando el mundo solo desde el ojo izquierdo. Y claro, no se quedará. No sabrá de la misa a la media, claro, eso es. Yo una vez me topé con una profesora en mi bagaje estudiantil, viejo zorro, que era psicóloga cognitiva conductual, de estas que hemos estado hablando. Y sí, me resuenan muchas cosas de las que tú me estás contando. Y lamentablemente es cuando este tipo de gente tiene poder, porque su punto de vista cognitivo-conductual se lo toman en serio y te encarcelan o te suspenden en base a esas teorías mojigatas y de consenso, un bien no natural y objetivo universal, no, sino de consenso de las autoridades del poder. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que este es el esquema dogmático más conveniente al poder, porque permite ser permeado más de categorías aleatorias y políticamente convenientes. Por ejemplo, hoy día no te quepa la menor duda, ¿no, hermano, querido amigo, que una terapia cognitivo-conductual sería profundamente respetuosa de los colectivos LGTBI, marica, biputa, bollo, de todo ese espectro, de una familia, modern family al más puro estilo, Hollywood, da igual si somos hombre, mujer, padre, madre, perro, gato, canario, perro, o sea, quítate, y como tengas el menor atisbo de odio en tu interior, ahí, ¿no? Políticas de odio y delitos de odio. ¿Y quién dictamina todo eso? La batería, el ejército de psicólogos cognitivo-conductuales al servicio del poder, que van a dar su brazo dogmático sacerdotal al servicio de estos potentados. Es decir, que es la vieja y aburrida historia de siempre. De siempre, tío. No falla. Bueno, Adrián, en cuanto a esoterismo y exoterismo, ¿se podría decir que la cognitivo-conductual es más exotérica y la psicoanalítica y los test proyectivos son más esotéricos? Sin duda, hermano, ya he estado totalmente en el clavo y no lo había pensado desde esa perspectiva, pero lo has hecho con mucho tino, querido. Sin duda, la aproximación exotérica sería aquella que redunda en aspectos más superfluos y elementos más externos, más, en el fondo, relativos a la mitología de turno y por lo tanto a la ideología política, a la conveniencia de quien está en el poder, etc. El esoterismo, ya lo hemos visto con ocasión del culto a Saturno, y por eso hacemos esto en este momento, es relativa al autoconocimiento, a la iniciación, al viaje que tenemos que hacer bajo el cielo, conforme a los movimientos del Sol, hay templos solares, evidenciando que hay un sentido temporal marcado por el Sol de la existencia, temporal, de ahí Cronos, Saturno,
y que nos mueve a buscar nuestro verdadero viaje iniciático, nuestra verdadera procesión arquetípica a lo largo de esas 12 casas, de esas 12 configuraciones arquetípicas emanadas por el Sol, ¿no? De nuestra personalidad, del viaje del héroe, del verdadero viaje que hacemos en este plano de existencia. Sin duda, el psicoanálisis es una de las maneras de rendir culto en ese peregrinaje, porque el psicoanálisis busca encontrar tu genealogía, y eso es un eufemismo de tu viaje, tu aventura. Está intentando cifrar tu vida en una aventura iniciática, una aventura de conocimiento, en un viaje interior de poder. Es decir, quiere ver qué parangón tienes tú con Hércules y su historia a lo largo de las 12 pruebas. Es decir, quiere sonsacar qué hay de objetivamente real y significativo en los eventos de tu vida. Para eso necesitará todo tipo de técnicas que desnuden lo que dices de su contenido ideológico latente. Es decir, ¿qué hay en tu interior proyectado sobre el infinito? ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de absoluto? ¿Qué es lo que testimonia realmente tu existencia, tu vida? Claramente, hermano, dentro de las múltiples mitologías que ha obtenido la religión y la aventura existencial humanas a lo largo de la historia de Occidente, hemos visto millones, ¿no? Hemos visto cómo la mayoritaria y de más éxito han sido las religiones al uso, pero también hemos visto que las alternativas contraculturales, al más puro estilo New Age, lo han hecho con éxito. También alternativas ideológicas como el marxismo, y máxime en sus nuevas últimas formas depuradas de marxismo cultural, de postmodernismo, de relativismo existencial, nihilismo. Todas esas han lanzado respuestas exotéricas. En su propia mitología, sus propios héroes, sus propios lugares de peregrinación, etc. Pero el esoterismo, en el fondo, considera igual de triviales todos esos fenómenos externos. El verdadero viaje esotérico es hacia uno mismo, que es el lugar al que intenta peregrinar un psicoanalista. No intentando normalizarte. Uno no va al psicoanalista porque está infeliz y quiere un buen día decir, ya, ahí termina mi terapia, ya estoy feliz, ya estoy normalizado. No es eso. Es un viaje que en el fondo nunca acaba. Una terapia psicoanalítica no acaba jamás. Te acompañas del psicoanalista, del terapeuta psicoanalítico, como de un chamán. Y por lo tanto, te está intentando iniciar y devolver un camino significativo a tu propia existencia del modo como lo hicieron los catecúmenos de los cultos mistéricos. He ahí el vínculo con Saturno, de nuevo, porque vuelve, bajo Saturno lo que nosotros hacemos es comportarnos en el tiempo. Y en el tiempo lo único que hacemos, resumidamente, es nacer, patalear un poco y volver a morir. Y lo hacemos de una manera cíclica al modo de los ciclos solares. Amanecemos, tenemos un momento transfigurativo de esplendor y nos conducimos inexorablemente al deceso. El psicoanalista intenta hacer que sea comprensible para ti ese proceso, que no te vuelvas loco ni entres en sucesivas crisis cada década, crisis de los 40, que no necesites una moto, ni una concubina, ni un descapotable para poder encajar que el tiempo pasa por ti, sino que mires tu historia, encuentres la verdad subyacente, la aceptes y que a la postre hagas lo que intentaban inculcar en Eleusis, aprendas a morir, que aceptes el hecho inexorable de que vas a morir en Saturno, vas a morir en el tiempo. De eso va, sin duda, hermano, de eso va. Sí, recuerdo yo haber leído un libro de Rafa Millán que se titula Las enfermedades mentales no existen, son los padres. Le hice una entrevista a Rafa, interesantísimo, cómo ponía de vuelta y media en su sitio a la maldita psicología cognitivo-conductual, que vamos, que lo flipáis. Lo recomiendo el libro, y a ver si un día hablas tú con Rafa, os hago una entrevista a los dos juntos. Le admiro, sí, sin duda. Es interesantísimo el libro, ¿eh? Y nada, pues volviendo al tema de lo cognitivo-conductual, pues lo cognitivo-conductual, que es lo imperante de verdad, claro. Que si te sales de eso te meten en la cárcel o en el loquero. Entonces, lo bueno no es algo, no es el bien natural, objetivo universal, sino es lo bueno convencional. Lo bueno convencional, la convención, el consenso de los que tienen el poder. Y entonces, si te sales de lo que es bueno por consenso,
por convención, derecho positivo, jus positivismo en este caso, jus positivismo, entonces si te sales de lo que es bueno, entonces entras dentro de lo que es malo, loco o malo. Entonces o te meten en la cárcel o te meten en el psiquiátrico. Sí, claro, amén a eso, hermano. Explicando esto que acabas de comentar, o dándole para mayor abundamiento, el hecho de que en el momento en el que escapas de las estrechitas y raquíticas manos de la psicología cognitivo-conductual, caes en manos de los que consideran que ya no es un problema psicológico, que es psiquiátrico, por lo tanto tiene una base somática que necesita ser compensada o alterada químicamente. Es decir, en el momento en el que cada vez, a todas luces, se demuestra la impotencia de estas raquíticas teorías, te dejan en manos de alguien que lo va a solucionar rápidamente a golpe de barbitúricos y de todo tipo de drogas legales. Es decir, que estás apañado. Más te vale que digas que estás feliz, muchacho. No se te ocurra ir por ahí diciendo que no estás feliz. No vayan a quitarte la tontería a golpe de químicos legales. Es decir, que es el mundo feliz de Huxley. Literalmente, ¿quién no está feliz? ¿Tú? ¿Quién es el que ha dicho que no está feliz? Te van a dar un viajecito por el Ministerio del Amor, bueno, esto es de 1964, y vas a salir de ahí contento por cojones, vamos. Así que, ojo con la persona a quien elegís decirle que no estáis felices. Aseguraos de que es un psicoanalista o que es afín a esta escuela. Fenomenal. Pues bien, esa teoría cognitivo-conductual, pues yo creo que se le llama exotérica, es también exotérica en el sentido de que se queda en lo exterior, en lo de fuera, no en lo interior, en lo profundo, como tú bien has comentado. Sí, sin duda, hermano. Y claro, pero tenemos aquí esta pequeña contradicción, o gran contradicción, que es que estamos en una sociedad pues cristiana, católica, protestante, que son exotéricos, donde todo lo esotérico se ha perseguido, pero al mismo tiempo que se perseguía oficialmente, las élites eran esotéricas. De todo el esoterismo, que es muy amplio, pues las élites mandantes en Occidente son satanistas, rinden el culto al mal objetivo y universal, y por eso hacen daño, porque de ahí extraen no sé qué energías o yo qué sé, lo que sea. Las élites mandantes son esotéricas, pero que parece ser que imponen el exoterismo. Sí, sin duda, hermano. Y eso es un modus operandi de dominación estándar. Ellos necesitan. No hay político que no consulte un astrólogo, no hay élite que no elija para ejecutar sus asesinatos o sus planes sus operaciones de inteligencia encubierta consistentes en derrocar un país o liberar un bulo, una fecha concreta, numerológicamente destacada, etc. Ellos tienen mucho conocimiento esotérico, pero al tiempo necesitan depauperar, desarmar. Es una manera de desafilar los colmillos del pueblo, privándoles de este conocimiento profundo, sumiéndoles en una idea con la sanción y el beneplácito y el ego te absorbo, por así decirlo, de la ciencia moderna, que les sumen en una irrelevancia existencial y en una estupidez funcional. Les deja con armas insuficientes. Por lo tanto, si uno quiere comprender la verdadera esfera de maniobra de las élites, debe profundizar este terreno prohibido por las propias élites, si uno quiere conocerlo. Es decir, esas energías que intentan movilizar, que intentan absorber al final, que muchas de ellas pueden comprenderse, son poder, dinero, reconocimiento, estabilidad temporal, grandes espacios Elysium que les permiten estar a salvo de la molicie y del olor de la plebe y permiten castillarse cada vez en lugares más dignos, en nuevos Olimpos seculares, etc. Eso solo se puede conseguir subvirtiendo el saber ancestral, que da muchísimo poder al pueblo. Lo que debes conseguir es lo primero que se hizo: eliminar los templos paganos. Derrumbemos Eleusis y Delfos para privar de los rituales de iniciación a los catecúmenos. Después derribemos la figura central que dentro de las familias expresa la iniciación a través de la conexión con el arquetipo del héroe, que es la figura del padre. Eliminemos al padre. ¿Cómo? Vamos a lanzar al perro rabioso cazapadres más poderoso del mundo, el feminismo de combate, que va a la caza del patriarca. Vamos a acabar con el patriarcado, con los padres. Y así con todas sus diversas operativas que logran malograr los mecanismos, los recursos de autoconocimiento, que de eso va esto. Por eso el psicoanálisis está por escrito, la literatura freudiana, el conocimiento de Jung. No existe, hay poquísimas personas que se hayan molestado en leer una obra entera de Freud o de Jung, porque son complejas, son muy intrincadas.
Y por eso se ha malogrado, se ha proscrito la historia del esoterismo, como hemos ido viendo, hermano. Se ha tachado de satanismo las meras iniciaciones, los meros rituales de tipo esotérico, las órdenes de caballería, se consideran, ¿no? Y todos se suelen volver en un halo como de que todo lo malo es lo iniciático esotérico y masón, se mete todo ahí en la misma caja, ¿no? Y en el fondo eso es un mecanismo de la propia élite que nos vuelve a reforzar en el plano exotérico. Hay que romper esa mentalidad y pensar mucho más profundo como hacen ellas. Para eso yo recomiendo, y esto ya sé que es un exabrupto y que se sale por la tangente, pero bueno, comprobar hasta qué punto, desde el sentido numerológico y astrológico, tiene sentido lo que hacen en el plano público las élites. Es brutal. Cuando uno se da cuenta de esa correlación, lo que debiera hacer es rápidamente instruirse a astrología y numerología, cosa que yo recomiendo. Y sí. O sea que estoy en línea contigo, hermano. Amén. Amén. Pero también estamos viendo que, creo yo, que las élites esotéricas que imponen el exoterismo también están promoviendo una especie de esoterismo adulterado como el de la New Age. ¿Podrías hablarnos de esto un poquito? Claro, perfecto, hermano. Sí. Eso es muy inteligente porque desnudar al pueblo de la profundidad, sin más, es como intentar dominarles solo a palos. Es decir, les dejaría a merced de su frustración, porque el ser humano tiende a la completez, a la completitud. Es decir, que su cuerpo está hecho de 7 esferas, de 7 cielos, de 7 Elohim, de 7 chakras. Es decir, no somos solo pan, ¿no? Y ni apacentarnos y estar folleteando, ni tampoco somos todo utópicos, pero tenemos ambas facetas, ¿no? Si la élite nos privara del Elysium, del cielo sin más, tarde o temprano nuestra propia rabia y frustración internas nos conducirían a explotar en un sentido trascendente, reivindicando restituirnos en eso que nos han arrebatado. El autoritarismo más efectivo es el estilo Huxley, es convencernos de que vivimos libres. Por eso la democracia es el régimen más totalitario de todos, porque es el que nos hace creer que somos el régimen más libre de todos. Vivimos en una cárcel sin barrotes. Y por eso deben darnos un sucedáneo previamente subvertido de lo que previamente nos han arrancado. Es decir, que nos quitan la posibilidad de calentarnos en una hoguera a través de llenar España toda de carteles de prohibido hacer hogueras, al tiempo que sacan una aplicación estatal de hoguera app, que tú te colocas en tu móvil, en tu iPhone, una hoguera y te calientas en la hoguera y te pones a hacer el amor frente a la imagen de la hoguera, con sonidito y todo de Yesca y de ascuas. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos no nos privarían del esoterismo sin ofrecernos al tiempo un sucedáneo depauperado, un maldito remedo, una especie de sustituto putativo, indigno, profundamente bastardo. Es decir, un mal paliativo. En este caso, el paliativo del conocimiento profundo nos lo proporciona la mitología ociosa de la ciencia moderna y del entretenimiento. ¿De qué manera, hermano? ¿De qué manera? Todas las cuestiones profundas que nos han prohibido formularnos, so pena de llamarlas rápido heréticas, irracionales, negacionistas, satánicas, todo eso que nos han privado, nos lo devuelven a través de los cómics el mundo Marvel. Todas las preguntas insospechadas acerca de la profundidad nos lanzan la nueva cosmología, luego dioses paganos, aparece Thor ahí con unos calzoncillos azules, aparece el Capitán América, todo el mundo tiene una rabiosa sensación de completitud existencial espiritual a través de todos esos sucedáneos. O te aparece el Carl Sagan y hablarte de las maravillas del universo y los agujeros negros, o Nassim Haramein y todos los niños guapos del régimen hablándote de los nuevos sucedáneos de espiritualidad. Entonces uno, en vez de esperar el advenimiento de la época de Venus en su propia existencia, es decir, no hace falta ser demasiado cuerdo, los 7 cielos, cuando uno llega al chakra relativo al corazón del león, ¿de acuerdo?, al cuarto chakra, a la cuarta dimensión, ¿de acuerdo?, al primado de Venus, no hace falta que lleguen los hermanos pleiadianos ni la Confederación Galáctica ni los habitantes del planeta Venus a plasmarse en la Tierra. Es decir, que todo el conocimiento esotérico acerca del funcionamiento de los planetas en nuestro interior, por poner un ejemplo, esto es un ejemplo, nos lo sustituyen ¿cómo? Convenciéndonos de que hay habitantes en el planeta Venus que están a punto de venir, se están movilizando ya, y las naves están a punto de aterrizar en cualquier momento, todas ellas venusianas. O por poner el ejemplo de Venus, no hace falta que vengan los venusianos, porque algunos no se tragan los de los extraterrestres. No pasa nada, tenemos una ideología alternativa. Los que no se crean que van a venir los habitantes de la Confederación Galáctica, capitaneados desde el planeta Venus, van a decir, pero viene la época de Acuario.
la época venusiana, la época de la mujer. Y los despiertos saben ya que estamos a las puertas de una nueva era, una época en la que el patriarcado por fin se habrá malogrado, logremos bonarros, mujeres, cortaos el pelo, la melena, dejaos las piernas, el vello de las piernas crecer, no pasa nada, estáis empoderadas, sois venusianas. Viene la época del amor, del perdón, de la condescendencia, y ya te están sustituyendo el verdadero conocimiento del avendimiento de Venus en el interior por un mal sucedáneo exotérico, una nueva mitología, una nueva fe milenarista, como un nuevo adventismo inminente del surgimiento de la época de Venus. Y así lo hacen con todas las fórmulas del esoterismo. En todas las facetas del conocimiento interior ancestral, de la mística universal, tienen un sustituto. Lo has comentado, hermano. ¿Por qué llamarlo full mindness o mindfulness? Cuando eso es yoga de toda la vida. Lo que ocurre es que es yoga desnudado de todo el verdadero conocimiento interior. Lo han dejado en practicar un poco de Bikram yoga, a la salida del curro, en la sauna, unos estiramientos y ya estás, para pasar la ITV. Es decir, que el nuevo orden, la nueva era, es decir, el imperialismo cognitivo de la élite en la sombra, la élite subrepticia, que no tiene nombre, pero hay que intentar dárselo para denotar su existencia, su virtualidad, se vale de esa arma. Nos quita el conocimiento interior y nos devuelve algo que hemos leído en un cómic, que nos restriegan en el cine o a través de los nuevos eslóganes de la ideología de turno, para intentar darnos una cosa por la otra. Y así te curas de esa deficiencia interior con un nuevo refuerzo en el nuevo credo, en una nueva mitología, que te hace sentirte cool y al hilo del pensamiento de los tiempos. Y cuando te quieres dar cuenta, todos los misterios de tu interior y toda la sagrada oscuridad que te puebla, te la quitas viendo Big Bang Theory. Y todo, claro, no, te empiezas a creer la teoría del Big Bang y de todo el universo y la cosmología y de los agujeros negros y te pierdes en eso y dices, bueno, pero al menos estoy en la cima del conocimiento profundo. Pobres ejemplos. A eso iba, hermano. Que hay que encajar. Por eso me gusta a mí tanto El Hobbit y a mucha gente le gusta El Señor de los Anillos. Sí, sin duda. Sí, como tantas otras obras, pero más en concreto El Hobbit, es la última gran obra iniciática de nuestros tiempos. Es una obra que no pretende ser mera literatura, pretende ser una obra profunda, como lo fueron los evangelios, una obra encriptada, un tratado de la cosmología, que arquetipo a arquetipo intenta expresarnos el viaje interior, el viaje del ser humano, el viaje bajo el cielo, a través de todos los estadios, de todas las grandes casas, todos los estadios espirituales que atraviesa el hombre, y por eso se llama el viaje del Hobbit, porque en el fondo el conocimiento interior se produce a través de ese viaje objetivo, y ese nuevo héroe arquetipo del viajero interior que todos mismos somos, ¿no? No lo sabemos ya, que tú y yo hemos estudiado las cartas del tarot desde el arquetipo cero, del loco, el viajero, ¿no? El que se lanza pese a sus reticencias a una aventura inesperada, etcétera. Por eso son tan importantes, porque esas obras están preñadas de un contenido esotérico interior. Habrá algún iluminado que esté intentando buscar la tumba de Bilbo Bolsón en la Inglaterra. Seguro que hay algún iluminado, pero no hay que pensar que es mera ficción ni un hecho histórico real, o sea, ni mitología ni un hecho real, es una verdad alusiva que vibra en el interior. Por eso es tan importante. Y por eso, claro, los que tenemos ojo para esas sensibilidades, esas obras nos remueven, nos conmueven tan en lo profundo, como debieran leerse El Quijote, como debiera leerse la Divina Comedia, Fausto de Goethe, tantas otras, Parsifal de Schembach, Evangelio de San Marcos, obras iniciáticas importantes. Hay tantas otras, pero para mí mi favorita también es la obra de Tolkien, la verdad. En eso somos unívocos, hermano. Bien, Adrián, pues vamos a volver otra vez al test proyectivo y cuéntanos cómo lo vamos a hacer, porque Adrián va a llevar a cabo el test proyectivo y yo voy a participar. Bien, cuéntanos, ¿cómo va a ser? Sí, vale, lo que vamos a hacer aquí, el motivo de nuestra reunión, el motivo profundo, esotérico de nuestra reunión, es que José Miguel ha sido tan valiente como para plantearse realizar un pequeño viaje interior a través de un test proyectivo, ¿verdad? Muy bien, esto es un test proyectivo relacional, es un test de arquetipos, un test arquetípico. Entonces, lo que voy a hacer es sugestionarle en ciertas imágenes primordiales. Le voy a intentar inducir por vía de la palabra, a pensar en ciertas imágenes
en ciertos objetos que están diseñados para resonar en estructuras profundas. ¿Con qué objetivo? Con moverle a decirme lo que eso le estimula visoperceptivamente. Repito, le voy a intentar inducir, sugestionar en ciertas imágenes para que él me diga qué imágenes le sobrevienen al hilo de esas que yo le lanzo. Y lo que haremos será examinar cada una de esas imágenes resultantes. Por ejemplo, si yo te dijera, querido hermano, se abre el telón y aparecen 2 personas. ¿Son hombres o mujeres? Tú me dirías... Pues, hombre, yo ahora mismo estoy viendo a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón en Vistalegre. Eso cualifica, pues eso, que se nos ha ido ya estamos ya fuera. No, eso es una pregunta, es una respuesta normal, que era vacile, por supuesto. Eso ya implicaría que él ya ha tenido que coger esas imágenes que yo le he lanzado, el teatro, el escenario, y he sacado de su interior esa configuración concreta, relativa a esa proyección. Bueno, él ha visto políticos que encima son de actualidad, que son pugnaces, que son controvertidos, que son de movimientos de protesta, que en fin, que son jóvenes. Es decir, podéis ver que en el fondo, sin hacer una lectura profunda de quiénes son estos individuos, hay ciertos puntos en común. Son jóvenes, son pugnaces, son actuales, son militantes, es decir, que ya hay algo de su interior que se ha lanzado hacia allá. Esto es un ejemplo improvisado, esto no tiene nada que ver con el test ni nada. El test que vamos a hacer a continuación, a cámara cerrada probablemente, pero bueno, nunca se sabe, tratará de llevarle a través de un pequeño viaje de poder, en el que, movido a pensar sobre ciertas imágenes, hará un recorrido interior en sí mismo, un viaje de conocimiento, tras del cual lograré ser un nexo de él consigo mismo para lanzarle a la postre ciertas opiniones. Es decir, lo que yo veo desde el exterior, que quizá le muevan a acercarse a sí mismo y decir: José Miguel, yo te acepto. Ya está. Y bueno, en ese caso, si él lograra hacer eso, pues ya no haría falta ningún terapeuta, ni ningún medium, ni ningún sherpa como yo. Pero bueno, eso ya diría que está muy avanzado. Ese es el objetivo profundo. Pues bien, nos vamos a poner a ello. Y nada, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Quizás algún día se publique el test proyectivo que voy a hacer ahora, pero yo prefiero que no, porque soy muy discreto y estas cosas hay que guardarlas para uno mismo, y yo recomiendo que, bueno, es una recomendación que podéis tomar o no, que cuando lo hagáis vosotros seáis discretos y pues nada, pues cosas íntimas, cosas personales, o para compartir con amigos íntimos como mi amigo Adrián, que puedo hablar con él de estas cosas porque es amigo mío. Y bueno, pues ya, pues muchísimas gracias, Adrián. A ti, querido amigo, tienes razón, ¿eh? Ciertas cosas es mejor guardarlas en el estricto ámbito del Sancta Sanctorum, el tabernáculo de la intimidad, a fin de protegerlas. Estamos hablando de temas delicados, o sea que sí, trataremos tu asunto con cariño y con psicoanálisis, no cognitivo-conductualmente. No te vayamos a normalizar y vayas saltando los cantos de oda al nuevo régimen mundial. Pues amigos, hasta el próximo videoprograma.